Sí. Buenos días. Lamento el retraso, pero ya saben que en Murcia el agua o es muy buena o es muy mala. Normalmente es muy buena. Por eso queremos agradecerle al señor Benito que haya venido a pesar de todo y a los que nos han acompañado. Ciertamente ha habido muchas bajas de personas que habían confirmado que iban a venir, pero bueno, la lluvia, como digo, a veces trae malas consecuencias, pero para nosotros siempre buena. Simplemente voy a darles un poco la secuencia de lo que va a ser el acto. En principio, hablará ahora el rector de la universidad, puesto que este acto lo hacemos en sus instalaciones, que nos han cedido gustosamente. A continuación del rector hablará don Tomás Fuertes en representación de los patronos, que una breve salutación, y pasaremos ya directamente a lo que es la conferencia con la presentación del conferenciante por don Óscar Campillo, director general de Vocento, y por último, el señor Benito nos dará su conferencia. Señor rector, por favor, si es tan amable. Bueno, buenos días a todos. Por supuesto, lo primero y ante todo, comenzar dándoles la bienvenida a la Universidad de Murcia, institución centenaria que me honro en dirigir. Especialmente un día como hoy, donde todos hemos tenido problemas para llegar, por una razón o por otra, a nuestro puesto de trabajo. Como saben, ayer la actividad académica pues la cerramos dentro de lo que es la universidad, pero el foro quisimos, en la medida de lo posible, que no se alterara. Yo creo que hicimos bien. El problema hoy es evidente que existe y, en cualquier caso, solicito de todos la comprensión por algo que no podemos controlar, como es la meteorología. Como todos ustedes saben, la universidad es el foro en el que nacen y se debaten las ideas. Por ese motivo, es especialmente agradable para mí recibirlos en nuestra casa, que es también la de todos ustedes. Como universidad pública que somos, estamos al servicio de la sociedad, a la que sin duda nos debemos. Preparando estas breves palabras, he recordado que durante los pocos meses en los que estamos participando de estos encuentros, son muchas las consecuencias y resultados que estamos obteniendo. La universidad y la empresa necesitan cada vez más espacios de este tipo para poder compartir proyectos que nos hagan a todos crecer y encontrar nuevas respuestas al modelo de sociedad cambiante ante el que nos encontramos. La universidad es el lugar en el que se genera el conocimiento, donde nos planteamos las distintas soluciones a los problemas presentes y futuros que puedan mejorar el mundo que habitamos. No me cabe duda de que es imprescindible aumentar las sinergias entre este conocimiento y el que también se genera en las empresas para que juntos logremos los mejores resultados y alcancemos las metas de excelencia que requiere el mundo actual. Entre todos asumimos la responsabilidad de encauzar el presente hacia un futuro que sea mucho mejor. Centrándonos en el encuentro de hoy, he de decir que en las universidades somos cada vez más conscientes de la necesidad de comunicar y difundir todo lo que hacemos, cómo y por qué lo hacemos y de qué manera nos empleamos en ello. Los medios de comunicación son imprescindibles para llegar a todos y cada uno de los ciudadanos en esa tarea de servicio público que compartimos y, créanme, tenemos mucho que aprender. Así que yo creo que hoy vamos a aprender y a deleitarnos con las palabras del director de ABC, que seguro que nos van a hacer pensar y sorprender porque siempre, según me han dicho y me han comentado, es así. Un buen ejemplo de lo que estoy diciendo antes ocurría el día de ayer, en el que estuvimos en permanente contacto con las redacciones de periódicos, televisiones y radios para transmitir cómo resolvíamos la situación de emergencia que estábamos viviendo. Gracias a esa íntima conexión, la sociedad murciana pudo conocer desde el mismo momento en el que se tomó la decisión que durante el día de hoy, como he dicho antes, no habría actividad académica en nuestro campus, lo que sin duda tranquilizó a los más de 35.000 personas que se ven afectadas por esa decisión.
Sin los medios de comunicación, esta inmediatez y alcance de la decisión en todos los puntos de la región hubiera sido imposible. Los medios sois un transporte para conseguir, desde luego, llegar a todos sitios y tenéis que ayudarnos a que esa información fluya también con compromiso y también sin alteración. Muchísimas gracias. Para finalizar, quiero dar también las gracias, como no, al ponente de hoy, don Benito Rubiro, porque estar hoy aquí para compartir con nosotros sus reflexiones y propuestas va a ser, como he dicho antes, el mejorar nuestro conocimiento acerca de cómo difundir las noticias, cómo difundir los resultados y cómo conectarnos entre todos nosotros. Muchísimas gracias. Vamos entonces a la siguiente intervención. Buenos días, buenas tardes, bienvenidos. Solamente transmitirles el agradecimiento por la asistencia y al mismo tiempo yo creo que gran parte de las personas que estáis aquí conocéis lo que es el Foro Nueva Murcia, pero aquellas personas que no han estado en el Foro Nueva Murcia, hace 5 años que un grupo de personas de aquí de Murcia, patronos, formamos esto porque pensamos que Murcia estamos muy esquinados aquí de España y necesitamos que somos pequeñitos, es una región pequeñita, pero tiene contenido económico, social, climatológico y creemos que debemos, y de ahí nació el traer personajes, en este caso como el que tenemos hoy aquí, precisamente de alto nivel, con el fin de que conozcan, precisamente estemos comunicados, concretamente Murcia, con el resto de España, inclusive con el resto de Europa. Solamente agradecer muchísimo esta atención y sobre todo dar paso a Óscar, que hará la presentación, concretamente que conoce, vamos, profundamente para en este caso del ponente, y nada más. Así que, Óscar, cuando quieras. Adelante. Buenos días. Presentar a Bieito Rubido es una tarea completamente innecesaria, porque todos le conocemos, todos sabemos el director de ABC quién es, nos acompaña en las tertulias de televisión, en las tertulias de radio, pero bueno, pues si hay algún despistado, les diré que recordaba esta mañana cuando el otro día en un homenaje que daban, en un premio que entregaban a Vicente del Bosque y a Pedro Guillén, el doctor en Asturias, escuché a Pedro Guillén invocar a su abuelo, que recordar a su padre, y dijo una frase que era: el que cada día no es mejor, pronto deja de ser bueno. Bueno, me parece que es una regla que me viene al pelo para describir en pocas palabras quién es Bieito Rubido. Un periodista que siempre quiso ser periodista y que nunca ha dejado de serlo, un inconformista, por tanto, un espíritu crítico, un gallego de Cedeira, un hermoso pueblo de la costa gallega, con la curiosidad por bandera, entrenado en la duda y en el escepticismo por principio, como corresponde a todo buen periodista. Un profesional que solo quiere contar cada día lo que pasa, solo, y todo eso, buenas historias, bien escritas, originales, veraces y solventes. Para eso estudió Bieito Rubido periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y ese código de conducta le condujo por redacciones, primero el Diario Información de Madrid, después el Ideal Gallego de La Coruña, La Voz de Galicia, donde volvería después como director, o Ferrol Diario, donde ejerció de redactor jefe. La responsabilidad y la pasión por la información sin apellidos. Hay 2 ingredientes principales del mejor periodismo y 2 rasgos de los todoterreno, como el actual director de ABC. Fue director regional de Antena 3 de radio en Galicia, aquella Antena 3, director general de Radio Voz, director regional de Antena 3 Televisión en Galicia, volvieron a buscarle, 6 años ya, durante 6 años director de La Voz de Galicia
y director general editorial de los periódicos regionales de Vocento, entre ellos La Verdad, y por fin director de ABC desde septiembre de 2010. Además, por supuesto, como os he dicho antes, de contertulio en televisión en española, en Radio Nacional de España, Es Radio, 13TV, COPE con Carlos Herrera ahora, profesor universitario, rector, antes en la San Pablo CEU, ahora en la San Pablo CEU, antes en la Rey Juan Carlos. Periodismo de calle, pues, periodismo de opinión, de investigación, análisis, directivo de medios durante muchos años, eso no un todoterreno, como les decía. ¿Por qué? Les he dado antes algunas claves, porque sabe escuchar, tan importante en un periodista, aunque no tan habitual en las altas esferas de la profesión, escuchar, digo, no oír, que es distinto, porque conoce el valor insustituible de la credibilidad, de la fiabilidad, que solo consigue la información de calidad, independiente y bien contrastada, porque huye del cotilleo y de la charlatanería en tiempos de cotillas y charlatanes, porque sabe que ahora como antes, o más ahora que antes, en esta selva cada día más grande de medios y redes sociales, el contenido es la única diferencia. Es lo más caro, es verdad, es lo más difícil de obtener, pero es lo único realmente importante. El periodismo, no la propaganda, el periodismo, no la banalización de la información y de la vida, los hechos, no realidades virtuales fundamentadas en astucias e intereses inconfesables. Porque conoce la misión del periodismo, porque no se hizo periodista para hacerse rico ni famoso, sino para ser conciencia crítica, el pepito grillo del poder en general, porque cree finalmente en el trabajo en equipo y sabe que el único periodismo merecedor de ese nombre es fruto del debate intelectual y la confrontación de ideas en el seno de una redacción, no es cuestión de llaneros solitarios, porque no es hombre de majaderías y relativismos inconsistentes o de fanatismos, por honestidad y por sustancia contra la tendencia del periodismo de espectáculo, incluso por optimismo. Como dijo el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en el homenaje al legendario periodista Walter Cronkite, vivimos en el momento en que hay más gente en el mundo con criterio y necesidad de información. Periodista por convicciones. Eso es nuestro ponente de hoy. Buenos días, muchas gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, querido rector, profesor Orihuela, presidente del foro Tomás Fuertes, ¿no? Y especialmente quería saludar a mi compañero Alberto Aguirre de Cárcer, a mi gran y querido doctor Ripoll, que tantos problemas me ha arreglado a lo largo de los años, y a todos ustedes porque son unos héroes. Venir aquí hoy es un día... Para un gallego la lluvia no es como el sol para un abisinio, no nos afecta mucho, pero entiendo que a ustedes, que además aprecian tanto la lluvia, pues estos días de exageración de la lluvia, pues probablemente se les ha complicado un poco el día. Lamento además el retraso, les pido perdón y voy a intentar hacerles lo más ameno posible lo que les quiero decir. Yo, en contra de lo que es habitual, voy a hacer todo lo contrario de lo que suelen hacer mis colegas. Decía Óscar Campillo que hay que ser la conciencia crítica del poder. Yo defiendo que efectivamente el periodismo es, entre otras cosas, la conciencia crítica del poder, de cualquier tipo de poder, no solo del poder político. Por ejemplo, el poder deportivo, que lo conoce muy bien Óscar Campillo, también hay un poder deportivo, o el poder económico, el poder sindical. Hay muchas formas de ejercer el poder, el mismo poder universitario. Pero yo, sin embargo, básicamente voy a hacer lo contrario de lo que están haciendo ahora mismo los medios de comunicación en general. Yo voy a hacer una exposición optimista de lo que ocurre a nuestro alrededor. Es probable que estemos saliendo de la crisis económica. Una crisis económica que deja unos destrozos importantes en todos los ámbitos, no solo en el ámbito económico, no solo en el ámbito social.
La crisis económica de la que estamos saliendo se caracteriza básicamente porque fue la primera crisis del euro y, por tanto, la crisis a la que no respaldaba a ese valor de la moneda, no siempre la respaldaba el valor real de la economía que estaba detrás. Es también la primera crisis seria donde las redes sociales, Internet, juegan un papel muy importante, y es también la primera crisis donde hay evidentemente una sobreoferta informativa que hace precisamente lo que para mí creo que hay que combatir, que es una sociedad desmoralizada. El balance más importante de la crisis económica en España, en Europa y en muchos países es que ha dejado una sociedad desmoralizada, que es justamente donde pescan, en el caladero en el que pescan los populismos, tanto de izquierdas como de derechas. Y yo quiero animarlos a todos ustedes. No es cierto. Lo que nos dicen en muchas ocasiones no es cierto. El debate político, no solo en España, en el mundo desarrollado, está basado en gran parte en mentiras. La humanidad en su conjunto nunca ha vivido mejor que ahora. Nunca. Nunca se ha vivido mejor que como se vive hoy. El 99% de los seres humanos, desde la antigüedad hasta la revolución industrial, estaban condenados a ser pobres. Y empezamos a entrar en la rueda de la fortuna justamente a partir de la revolución industrial. Quiero hablarles, por tanto, de la idea de progreso. El progreso es muy difícil de definir, con mucha frecuencia. Esta es una fuerza progresista, nosotros los progresistas. ¿Qué es el progreso? El progreso es todo aquello que nos hace mejores, todo lo que nos hace más libres, más cultos, más justos, más felices. Y hay dos tipos de progreso. Hay el progreso material, que podemos medir de forma objetivable, pero hay el progreso moral. Y esta sociedad, la sociedad que nos toca hoy vivir, con todos sus defectos, ha progresado mucho, tanto en lo material como en lo moral. Y precisamente lo moral se ve en el hecho mismo de que ante las injusticias globales, sin ir más lejos, el fenómeno de la inmigración, reaccionamos a veces indignándonos porque por primera vez somos conscientes, y hay un progreso moral en la sociedad, de que esas situaciones, aunque nos irriten, a veces en una dirección, en otras en otra, son insostenibles. Por eso la sociedad en general ha progresado tanto en lo material como en lo moral. Voy a lo material. Les recomiendo un libro, ya que estamos en el ámbito de la universidad, del sueco Johan Norberg, titulado Progreso. Es un magnífico ensayo donde demuestra, basándose en criterios objetivables de 10 aspectos distintos, cómo, de manera objetivable y medible, la sociedad ha avanzado considerablemente. Lo hace a través del hambre, la higiene, la esperanza de vida, la pobreza, la violencia, el medio ambiente, la educación, la libertad, la igualdad y el trabajo infantil. Y según Norberg, en los últimos 50 años, la sociedad ha avanzado espectacularmente en estas 10 cuestiones, siempre para bien. Solo señala 2 excepciones en su libro, que son Cuba y Venezuela. Y no le falta razón, porque en el caso venezolano estamos ante una de las grandes potencias petroleras del mundo que, sin embargo, malvive la inmensa mayoría de su población. Todos los indicadores, por tanto, son positivos desde que comenzó el progreso material a finales del siglo XVIII, según apunta Norberg. Y si nos atenemos a temas sensibles como el hambre, la diferencia entre la retórica, entre lo que cuentan los medios de comunicación y la realidad es sorprendente. Nosotros somos históricamente hijos del hambre. Los seres humanos nos hemos pasado la vida entera buscando a primera hora de la mañana la fórmula, la forma en que nos podíamos alimentarnos. Pues bien, la hambruna era el estado, como les decía, normal de la humanidad desde la prehistoria hasta prácticamente la década de los 50. Y el hambre ha desaparecido, salvo en zonas en guerra o en conflicto, y persisten bolsas de malnutrición, básicamente en la India, en el África subsahariana y en la China occidental. El planeta ya alimenta a 7.000 millones de personas y la superficie para generar alimentos está en constante crecimiento.
En 1950, sin ir más lejos, una población 2 veces más pequeña no conseguía alimentarse. Otra contradicción entre lo que percibimos y la realidad es, por ejemplo, el medio ambiente. El aire de Londres, París o de Madrid hace 50 años era irrespirable. Hoy, por ejemplo, los ríos Támesis, Sena o el Ebro o el Rin eran auténticas cloacas. Hoy podemos casi bañarnos en ellos e incluso pescar. El agujero de ozono va camino de cerrarse. O el trabajo infantil, por ejemplo, en el siglo XIX las fábricas de Europa estaban llenas de niños. Solo hay que ver las novelas de Dickens o de Marx, o los ensayos de Marx. Pero hoy, evidentemente, hay trabajo infantil en determinados países, pero evidentemente el progreso moral también nos hace denunciarlos, y ello no quiere decir que estemos ciegos ante realidades mucho más negativas. Pero globalmente, el mundo ha ido a mejor desde que se puede medir objetivamente. Sin embargo, la sensación que tenemos todos, y aquí en el caso de España más todavía, es que estamos en un mundo que va permanentemente a peor. Ayer, precisamente, escuchaba yo una vieja canción de un grupo inglés que les sonará a todos ustedes, que se llamaba Chumbawamba, que durante 30 años tuvo mucho éxito, eran muy atractivos políticamente. Lo eran por la lucha de clases, porque además sus canciones hablaban pues, contra el fascismo, las feministas, a favor de las feministas, defensores de los derechos de los gays, ecologistas, proanimales, pacifistas, igualitaristas. La verdad es que la música era muy buena porque divulgaba su mensaje izquierdista con mucha originalidad, con calidad, con diversión. La canción que estaba escuchando se llamaba Celebration y es un ataque a degüello a los parques de Walt Disney y a aquella ciudad que creó el genial Disney, que se llamaba así. Pero esta vez, aunque me siguió gustando, como siempre, mientras la escuchaba me vino una idea a la cabeza. ¿Qué tiene de malo Disneylandia? ¿Por qué hay que poner a parir una cosa que da miles de empleos y que hace inmensamente felices a millones de ciudadanos que viajan allí con enorme ilusión? Luego me di cuenta que en realidad todas las canciones de Chumbawamba van de poner algo a parir. Es la subcultura de la queja. Saramago, al que una vez entrevisté y no resultó ser el bondadoso anciano del cliché, sino un tipo bastante estirado y bastante borde, se murió predicando que el Corte Inglés y los centros comerciales eran una peste. Cuando yo era niño, en un barrio de La Coruña había un poblado de chabolas donde no podías entrar porque directamente te atracaban. En aquel solar se levantó hace años el Corte Inglés. La extrema izquierda y el nacionalismo local de la ciudad de La Coruña pusieron verde la operación. Los vecinos, claro, aplaudieron con las orejas ante la oportunidad de un futuro mejor que para ellos suponía aquel centro comercial. Centenares de coruñeses llevan años trabajando allí, siendo empleados de aquel centro. El centro comercial propició además un impulso a su barrio, que el barrio fuese mejor, y ha sido fuente de servicio y hasta de ocio para varias generaciones. Pero la subcultura de la queja mantuvo siempre que era una mala idea. Es algo, digamos, que sospechoso. Antes del Corte Inglés se hizo una autopista de Coruña a Santiago. En mi niñez me parecía un milagro y recuerdo la alegría cuando fuimos a comer a Santiago por primera vez en el coche de mi padre viajando por ella. Para la extrema izquierda era una mala idea, era una navallada na terra, un navajazo en la tierra. Fue la expresión conocida al rechazo. Luego también se opusieron a que se hiciesen aparcamientos públicos subterráneos en La Coruña, a que se abriese la ciudad al mar, a que tuviese un teatro de la ópera y una orquesta sinfónica como tantas ciudades europeas de su tamaño. Todo progreso era saludado con la subcultura de la queja. Todavía hoy una concejala del grupo que gobierna La Marea, próxima a Podemos, pone a caer de un burro a Amancio Ortega, cuya empresa mantiene hoy, a día de hoy, la ciudad con los empleos que genera. Por todo eso, la lucidez de los años me ha ido además desencantando de la izquierda. Los 4 motivos por los que ya no me convence, al menos en su versión más extrema, son los siguientes. En primer lugar,
por una concepción angelical de las personas que no contempla que el ser humano, tal y como es un ser falible que se mueve mayormente por interés. En segundo lugar, porque prefiere repartir lo que ya existe en lugar de aspirar a crear algo nuevo, lo que mutila la creatividad de las sociedades, que es lo que a la postre las hace más prósperas y permite que la gente viva mejor. En tercer lugar, porque convencida como está la izquierda por completo de que siempre tiene la razón moral, desprecia de una manera absoluta a los que no comparten su punto de vista y tienden a entrometerse al máximo en el día a día de las personas y aspira incluso a regular el ámbito personal, como llegaron el caso incluso de la higiene íntima de las mujeres. Y finalmente porque ignora la realidad numérica. Es una política que ha optado por ignorar que las matemáticas existen. La izquierda, sobre todo la sindical, tuvo su razón de ser como una revuelta correctora contra los sangrantes abusos del primer capitalismo industrial. Pero ahora ya no tiene sentido una izquierda que enmienda la plana por completo al capitalismo, que más o menos disfrazado es lo que seguimos teniendo en los extremos, porque la nueva izquierda y sus allegados no les gustan los empresarios ni los bancos, pero en realidad la economía y el avance y el progreso también necesitan de algo tan imprescindible para la prosperidad general como son empresarios y banqueros. Lo que procede es reformar el capitalismo desde dentro, pues por supuesto tiene imperfecciones como toda obra humana y a veces graves, pero ponerlo en solfa entre un mar de quejas que no ofrecen alternativa no me parece lo más sensato. Comprendo que guste la izquierda que a la izquierda le guste tener infinitos adeptos, como le ocurre a todo el mundo, pero la subcultura de la queja, que es una de las ideas que yo quiero dejarles aquí, es demasiado cómoda. Y además es la subcultura de la subvención, que es mucho más atractiva que subirse a un barco, ir a navegar al gran sol, faenar y traer dinero a casa. El colchoncillo de quedarse a la lumbre del hogar de los compañeros de ideología resulta siempre más confortador, un grato calorcillo de refrendo mutuo frente al enemigo exterior, el empresario, el sospechoso que aspira a ganar, anatema, dinero, o destruir es mucho más fácil que crear. Poner a caer de un burro a Steve Jobs es mucho mejor y más fácil y más asequible y menos cansado que inventar desde un garaje la primera empresa del planeta. Y España, desgraciadamente, como país católico que sigue siendo, continúa instalada en la subcultura de la queja y de la sospecha frente a quienes tienen iniciativa, frente a quienes en la libertad quieren crecer. Nada más católico que eso. Hacer dinero es una cosa despreciable. La industria es una cosa de judíos y de villanos. No es casual que haya algunas coincidencias entre la Iglesia y algunos dirigentes de la izquierda. La jornada laboral, por ejemplo, la primera vez que se instauró, la inventó un ministro entonces liberal que se llamaba Churchill, Winston Churchill, para más señas. Y el sistema de pensiones también lo creó otro moderado conservador llamado Bismarck. Pero da igual, la poesía gusta más que las matemáticas y que los datos. Y siempre es bueno tener un enemigo exterior. La cómoda supresión de las responsabilidades personales es mucho más cómodo que asumir las responsabilidades. Este es el país donde un maquinista triplica la velocidad en una curva ferroviaria, se lleva por delante la vida de más de 70 personas porque iba hablando por el móvil y la culpa es del Estado. El resentimiento, la glorificación mística e inexacta de una república que fue un desastre, el odio al adversario que pasa a ser el enemigo que se le niega el pan y la sal, los ademanes sectarios de quien siente asco por quien no piensa como él. Bueno, pues así vamos creando este estado de opinión que nada tiene que ver, como les decía, con los datos objetivos y reales. El mundo, España, nuestra sociedad y nuestra vida es mejor. No es mi intención resultar aquí polémico, como decía el rector, pero sí claro. El mar no es azul ni el monte es verde. Es el ojo humano quien los ve de esos colores, y cada uno además con sus matices, desde un contexto particular, único,
resultante de la suma de muchas circunstancias individuales y colectivas. También los periódicos, que es donde trabajamos Óscar y yo, y Alberto, informamos desde ángulos de visión propios, trazados por coordenadas bien concretas. Coordenadas que, eso sí, han de ser de ideas, de principios, de valores, pero no necesariamente ni de siglas ni de apellidos. En el diario que trabajo yo, que es el diario ABC, no es en absoluto el periódico de ningún partido, ni de ningún presidente, ni de ningún político en concreto. Es un diario liberal, conservador de nuestro país, que defiende la unidad de España. Gran pecado defender la unidad de España, personificada en este caso en la figura del rey, al que protege el derecho y que, entre otras cosas, también protege el derecho a la vida como un regalo irrenunciable. El que vela por la institución de la familia, reivindica el saber, reivindica la cultura, la libertad de pensamiento, de iniciativa, de expresión, de movimiento, el esfuerzo, la responsabilidad como garantes del progreso humano, de la realización personal y de la colectividad de la sociedad. Por tanto, uno puede ser independiente, pero no equidistante. Yo no pretendo serlo. No está a la misma distancia las víctimas que los verdugos. Y no quiero mirar a mi tiempo desde una perspectiva nítida, consciente y pública, creyendo que todo es lo mismo. Y que hoy, como antes, y a mucha honra, la perspectiva de los ojos con que miramos y contamos la realidad nos diferencia a unos de otros. Estoy convencido de que aquí habita la razón por la que probablemente unos periódicos y unos medios cuentan la realidad de una manera distinta a las otras. Y justamente en el momento actual ha aparecido un nuevo protagonista en los medios de comunicación y a la hora de conformar la opinión pública, que son las redes sociales. Pero las redes sociales, de momento, no se rigen por ninguna ética periodística, que es la que suele acompañar a los medios tradicionales, a los periódicos, a las radios y a las televisiones. Las noticias buenas no venden, y es normal. Pero fíjense ustedes, la esperanza de vida aumenta año a año, y eso no es noticia. La gran distorsión entre el progreso y su percepción no se puede atribuir ahora mismo a ningún autor. Probablemente ahora mismo está inscrita en las neuronas del ser humano y es tan antiguo como la propia humanidad. El hombre tiende siempre a creer que todo va peor, cuando en realidad todo va mucho mejor. Parece que todo ha empeorado, como les decía al principio, y somos los medios los que de alguna manera, a lo mejor, estamos creando unas expectativas que se ven frustradas después por los ciudadanos. Entre otras cosas porque falta un pensamiento más complejo y más elaborado, porque estamos en la dictadura de lo políticamente correcto, porque se simplifica en exceso las revoluciones, porque se simplifica en exceso los pensamientos y porque finalmente eso genera un caladero donde aparecen y surgen nuevos chamanes políticos y mediáticos que lo van a arreglar todo, pero no arreglan nada, con una ciudadanía tendiente con frecuencia a la credulidad. Por tanto, estamos en lo que podríamos llamar la paradoja del progreso. Las nuevas tecnologías destruyen empleo, las nuevas tecnologías generan grandes oportunidades, pero la combinación entre la oportunidad de las nuevas, valga la expresión, nuevas oportunidades frente a la destrucción de empleo clásico genera distorsiones y desequilibrios que nos crean enormes problemas en la vida diaria. Mejoran la vida, como decíamos, transforman la vida cotidiana, pero fíjense ustedes, el comercio electrónico prácticamente está cerrando en todo el mundo desarrollado pequeños comercios, hasta el punto de que grandes ciudades en sus zonas menos comerciales están convirtiendo los viejos bajos comerciales en viviendas. El comercio electrónico está transformando las relaciones de las personas, pero también la forma de convivir en las ciudades, en las áreas más periféricas. La banca electrónica también está transformando nuestras relaciones con el dinero. ¿Qué decir de Uber
o de otras manifestaciones a la hora de organizar el transporte. Los propios restaurantes, en su fórmula clásica, empiezan a tener como competencia la comida a domicilio. La vida, evidentemente, es dialéctica y yo creo que, una vez más, estamos en una inflexión de la historia donde la tecnología y la capacidad del ser humano para progresar y para transformarse hace que, de nuevo, nos encontremos ante un abismo que no sabemos cómo va a ser nuestro futuro. El futuro siempre es apasionante, pero es inquietante. Y nos inquieta precisamente cómo las nuevas tecnologías van a transformar ya no los medios de comunicación, que por supuesto los han transformado y los están transformando, y la relación de la ciudadanía y de las audiencias con los propios medios, con el hecho mismo, informativo mismo, sino que está transformando probablemente gran parte de nuestra cotidianidad. Y una vez más, sobre la subcultura de la queja, les quería aportar de nuevo la revolución del sentido común. Porque nada nuevo bajo el sol sobre las grandes cuestiones, y eso lo apuntaba en su ensayo Al límite el pensador británico Anthony Giddens, que dice que efectivamente que lo que más caracteriza a nuestro tiempo es el cambio tecnológico y la velocidad con la que el cambio tecnológico produce cambios en la sociedad, pero que la esencia del ser humano sigue siendo la misma ahora que hace 5.000 o 10.000 años. Seguimos sufriendo como sufríamos, amando como amábamos, odiando como odiábamos y, en definitiva, creo, honestamente, que el futuro, como decía, siendo inquietante por todas esas grandes incógnitas que nos plantea la transformación tecnológica, sin embargo, es, como siempre, apasionante. Pero como gran idea, desde el principio de mi exposición hasta el final, que quería traerles a su ánimo, es que no es cierto que estemos peor, no es cierto que vayamos a peor, no es cierto que el mundo involucione, todo lo contrario. Lo que ocurre es que sí tenemos que tener la capacidad crítica por un lado y de tolerancia por otro para saber que las grandes transformaciones también tienen grandes consecuencias y que nosotros somos los protagonistas tanto de unas como de otras. Muchas gracias.